Y ahora sí, estamos con ella, estamos con nuestra directora y odontóloga de la Clínica Croacia. ¿Cómo está Patricia Almendras? Hola, ¿cómo estás, Bienvenida Paola? a nuestra mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a hablar de un tema que es bastante particular porque está como en la época, y obviamente como los niños, los adolescentes, cuando hablan de los piercing faciales, ya sea boca, lengua, mejillas, en lo que afecta obviamente a todo lo que es su área. Sí, justamente la idea es poder informarles un poquitito de esta moda que está muy en boga últimamente. Muchas mamás me preguntan ¿cómo hago para que mis hijos desistan de esta moda? Porque yo siento que es eso, una moda, y qué alteraciones, qué consecuencias, qué complicaciones y riesgos puede tener esta moda. La verdad es que los chicos en esta etapa buscan una identificación, están buscando pertenecer a un grupo, y esto en realidad de algún modo los hace ser parte integrante de estos grupos a los cuales quieren entrar. Por lo tanto, es bueno que sepan en realidad de qué se trata, ser responsables en realidad, nosotros como papás probablemente, y tenemos que orientarlos a ellos, les tenemos que hacerlos responsables de su cuerpo, en realidad, que conozcan, que sepan, hay situaciones que se pueden prevenir, y la idea es poder justamente conversar de esto ahora. Vamos entonces a un tema porque no es menor, más de algunos lo enfrentan en el hogar. Sí. Cuando le dice papá, me quiero hacer un piercing. Sí, justamente, vamos a pedirle a nuestro director que vamos dando. En realidad, actualmente, para que sepan en realidad la historia de los piercing, las alteraciones corporales, es algo que viene desde hace muchísimos años atrás, son eventos culturales. Ustedes sepan en realidad que hace miles de años atrás las personas en realidad para formar parte de un grupo se escarificaban, es decir, se generaban cicatrices o se hacían tatuajes. En realidad hay culturas muy antiguas en realidad donde las alteraciones faciales y craneales eran propias de esa cultura. Por ejemplo, los mayas, que se modificaban la cabeza, se hacían los ojos viscos, etc. Pero eran parte de la cultura de esas personas. Ahora nosotros vamos a hablar un poquitito de algo que llamamos el body art o el arte corporal, en realidad, que abarca desde la colocación de los piercing más sencillos, como nosotros, por ejemplo, Paola, que andamos usando aros, que es como aceptado en realidad. Y que es algo impuesto, porque sí, las mujeres no... Claro, algo impuesto nos de gusta moda. en realidad dentro del esquema de las... Esto es una alteración corporal, o sea, también. Si uno quisiera como mujer no usar, No lo usa en realidad, arete. pero por regla general casi todos los bebés, las niñitas ya Al salen comienzo cuando perforadas desde la clínica, pero sienten que en realidad se hace la perforación en un ambiente clínico, y eso es una de las cosas importantes que vamos a hablar. Hasta en realidad una moda que pone en riesgo la salud general y bucal, y en realidad una salud también de tipo psicológica y mental, porque en realidad alterarse de tal manera como la foto de las dos personas que Claro. vemos abajo. Yo por ejemplo vi un reportaje, ella tiene hasta titanio puesto en las diferentes partes del cuerpo. O sea, eso es una alteración enorme en realidad, y eso implica, siento yo, que hay un problema en realidad también de índole, digamos, psiquiátrica. Pero la verdad es que vamos desde los extremos en realidad de este body art, que abarca desde los aros que nosotros, casi todas las mujeres, tenemos estas perforaciones en los lóbulos, en las orejas, que es donde la zona menos conflictiva para poder perforar, hasta estas alteraciones tan grandes. O en la boca, en la lengua. Sí, eso es lo que vamos a ver ahora. La verdad es que esto es como una introducción en realidad, y lo que yo quiero desarrollar es justamente los piercings en el área bucal y en el área facial, porque ese es el interés, y en realidad ahí es donde tenemos una gran cantidad de problemas. Quiero que nuestro director vaya avanzando para que nosotros podamos ir viendo qué es lo que pasa. ¿Qué son en realidad los piercings? Los piercings es introducir elementos metálicos en la boca, en el rostro, y se dejan por un tiempo a veces prolongado en contacto con estos tejidos. Nosotros hablamos de, ahí tienen nombres todas estas cosas, labret, barbel, anillo, aros en realidad. Cada uno tiene sus especificaciones. Los labrets se ponen, es una esfera en realidad con una parte plana en la segunda parte, todo esto va atornillado. Los barbels son dos bolas en realidad, que está una por un lado y otra por el otro, que se atornillan en realidad, y los anillos son los típicos anillos que ustedes pueden ver en esta zona, donde se colocan en el área facial y bucal, en la lengua, en los labios, en realidad tanto en el labio inferior, donde más se colocan, en el superior, en las mejillas. Las mejillas, ahora que uno no lo crea, yo he visto gente con un aro en las mejillas, en realidad en el frenillo. Los frenillos son estructuras mucosas en realidad que sustentan los tejidos, los labios generalmente, y
unas alteraciones en realidad y posturas de anillos en la úvula. La úvula es la campanilla en realidad que está muy cerca de la garganta y que es muy difícil de colocar, incluso yo creo que para un cirujano maxilofacial. Y dentro de la cara tenemos en la cola, la ceja, en la nariz, en el tabique, en el dorso. Normalmente vemos algunos puntitos en realidad que asoman en el dorso de la nariz, las orejas, los lóbulos, los cartílagos, en las alas de la nariz también se coloca. Entonces, más o menos esos son como los lugares de preferencia donde se ponen. La verdad es que ahora, como se trata de body art, casi todos empiezan a como competir en realidad dónde poner estas cosas, se están poniendo en los lugares más inverosímiles y en el cuerpo se ponen en muchos lados. En algún momento estuvo del cuerpo de moda en el ombligo. En todas partes. Generó muchas infecciones, muchas personas que se colocaban solas. Se colocan en realidad en diferentes partes del cuerpo, pero nosotros nos vamos a abocar en realidad los de la cara y los de la boca. Vamos entonces. Vamos a ver ahora, por favor. La siguiente imagen y acá hay complicaciones. Ahora ya partimos con lo más importante en sí para que vaya sabiendo la mamá y vayan sabiendo los chicos en realidad, que ojalá puedan verlo. Esto tiene muchas complicaciones. No es solamente decir no me gusta porque se te ve feo, no. Claro, no. Hay complicaciones, la verdad que son varias. Voy a nombrar al menos 14 o 15 complicaciones que tiene el ponerse estos aparatos, por lo tanto después vamos a hablar de los riesgos de estas mismas complicaciones. Claro. Primero, las complicaciones, una de las más importantes son las lesiones vasculares, como ustedes ven acá. El perforar una estructura, como la lengua, por ejemplo, hay que tener un conocimiento anatómico acabado para poder hacerlo. Cualquier zona de la cara que nosotros perforemos, el rostro nuestro, la boca, son zonas altamente vascularizadas, es decir, con mucha irrigación sanguínea. Entonces, es importantísimo que la persona que va a trabajar en estas áreas sepa anatomía. La verdad es que un artista de cuerpo, una persona encargada de los tatuajes, es difícil que tenga los conocimientos que puede tener un médico o un dentista de estas áreas, por ejemplo. Entonces, pueden provocarse lesiones vasculares serias. La lengua tiene grandes vasos, arterias, venas, que pueden ser perforadas y pueden ser dañadas por este tipo de perforaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos lesiones vasculares en la lengua, en la mejilla, en los labios. Los labios son altamente irrigados, por lo tanto, también podemos hacer alteraciones de tipo vascular. Tenemos, por ejemplo, la complicación de la inflamación y el dolor, que es propio en realidad de producir una lesión, una herida dentro de estas estructuras, tanto de la cara como dentro de la boca, especialmente en la zona de la lengua. Sepan ustedes que para que se empiece a sanar una postura de un piercing del labio, se demora más o menos 5 semanas. La lengua más o menos entre 4 y 5, si es que no hay ninguna infección. ¿Por qué? Porque son zonas que están en constante movimiento y es difícil para esas zonas poder cicatrizar. Regenerar. Lo otro que es importantísimo además son las lesiones nerviosas. Eso me pregunta por la lengua. La lengua es una de las zonas más conflictivas para poder perforar. ¿Por qué? Porque la lengua, para que sepas tú, Paola, la lengua es inervada por 4 nervios craneales, son nervios importantes, grandes, porque la lengua tiene hace muchas cosas. Primero, se mueve en forma constante porque nos permite la fonación, la respiración, la masticación y la deglución. Entonces, tenemos 4 nervios craneales que están trabajando con ella. Hablamos con el nervio especial de la cara, que es el trigémino, el hipogloso, el glosofaringio y además el nervio facial. Tiene 4 nervios en realidad que nosotros podríamos potencialmente dañar cuando la perforamos y no sabemos dónde están esos nervios. Por eso que el perforar la lengua, hacer cosas dentro de la lengua debería ser hecho por personas que saben. Porque podemos generar un problema. ¿Qué problemas? Por ejemplo, recuerden que la lengua, además, en el dorso de la lengua, en la parte posterior y en la parte de encima de la lengua funcionan las papilas gustativas, que nos van a entregar uno de nuestros sentidos más importantes, que es el sabor. Por lo tanto, si nosotros dañamos... disminuir el sabor? Por supuesto, sí. Podemos tener problemas motores de la lengua, es decir, que tengamos dificultad después para moverla. Podemos tener problemas en la sensibilidad de la lengua, es decir, que la lengua nos quede dormida o hiper dolorosa. Nos cuesta para hablar. Nos puede tener problemas justamente en el movimiento de hablar, de comer y de deglutir. Y además de eso podríamos potencialmente quedar sin sensibilidad en la lengua. Entonces, complicaciones de tipo nerviosas a nivel de la lengua. Ya sea un piercing chiquitito, un piercing grande. O sea, cualquiera, porque estamos perforando una estructura que está llena de cosas importantes por dentro y por fuera. Lesiones nerviosas también pueden darse a nivel de los dientes. ¿Por qué? Porque con el golpeteo que van a hacer estas estructuras dentro de la boca, nosotros potencialmente vamos a ir dañando los dientes y vamos a generar o fracturas de los dientes o potencialmente problemas de tipo periodontal por movimientos o por recesiones de las encías por este golpe constante que empiezan a hacer estas estructuras dentro de la boca, y podríamos provocar también lesiones de tipo de pulpitis por trauma continuo. Ya.
Tenemos también otra cosa importante, son las alergias a metal. Muchas personas no saben que son alérgicas. Y antes, en realidad, si quieren ponerse un piercing, póngase el de la mejor calidad. Primera cosa para la mamá. Vaya a un lugar donde puedan certificarle que van a poder hacer cosas y que si le pasa eso de la lengua, en realidad va a haber una persona que en realidad le va a poder solucionar el problema. Si a las mujeres se nos infecta la oreja, sí, o sea, ¿cómo no se le va a infectar la boca o la justamente, lengua? nosotros sabemos que la boca es una zona llena de bacterias, por lo tanto tenemos que tener cuidado cuando hacemos este tipo. Estos son procedimientos quirúrgicos, señora, así que cuídense. Alergias a metal, normalmente el cromo, el níquel, está muy presente en todo este tipo de es acero inoxidable. No es acero inoxidable. A veces no lo es, a veces sí, pero el acero inoxidable también con el tiempo en contacto con las estructuras bucales. Y pensé que nuestra saliva es ácida. Claro, o sea, el contacto con la humedad de la boca también se va a corroer, entonces vas a haber problemas ahí. Veamos las otras complicaciones. Vamos en 5 complicaciones recién, así que nos quedan varias para que podamos ir avanzando. Para poder avanzar, ya ahí vamos a cambiar. Ahí está. Otra cosa. Súper importante, las personas que les gustan los dientes lindos, a veces hay dientes muy bonitos, y resulta que con el golpeteo de estas estructuras vamos a dañar nuestros dientes. Los dientes nuestros son únicos y irrepetibles, por lo tanto si los dañamos y los rompemos, no hay diente nuevo, el diente no va a crecer. Traumatismo, fracturas dentarias. Fíjense lo que está sucediendo con ese lo debe tener en la lengua. Lo tiene en la lengua, claro. Entonces empieza a jugar, empieza a morderlo, no se da cuenta. Ese es un piercing en la zona central de la lengua y mira cómo arruinó los dos centrales. Y durmiendo incluso hasta puede ser peor. Sí, puede ser peor. O se lo podría haber generado durmiendo. Durmiendo, claro. O una persona que bruxa con este tipo de cosas, peor todavía. Fíjense que acá esta niña tiene un piercing en la zona del frenillo anterior. Y sus dientes bellos que tiene ahí, al poco tiempo van a empezar a desgastarse. Y cuando se le acabe la muda, cuando crezca un poco más y quiere encontrar un trabajo, no sé, estamos en un mundo de formalidad. Ya no le guste más. Ya no le gusta, se lo saca, va a ver que su diente está golpeteado y está feo y eso va a ser irreversible. Otra cosa súper importante en realidad como para destacar son las infecciones. Ese es un punto clave. ¿Por qué? Porque las infecciones locales de los piercings, señores, generalmente llegan hasta casi el 20% de todos los piercings y a veces muchísimo, yo creo que muchísimo más. Eso es importante, es decir, en la zona donde uno pone el piercing, por ejemplo, se produce una infección en la zona y tenemos en realidad supuraciones, o sea, no es molestias. Normal que esté rojo y que duela. Claro, es normal que duele y que moleste porque te perforaste al principio, pero después si esto se complica con una infección bacteriana. Eso es una infección. Eso es una infección. Esa es una infección de tipo local y aquí ya estamos hablando de una infección más bien de tipo general. Infecciones y compromiso del estado general también lo podemos provocar por esto. Y además de eso, acuérdense que cada vez que nosotros hacemos una irrupción, una ruptura de los tejidos, vamos a generar algo que hemos hablado antes que se llaman bacteremias. Bacteremias es que entren bacterias dentro de la sangre. Nosotros podemos sembrar a distancia bacterias por medio de estos actos, especialmente si se hacen en lugares poco limpios tal vez. Bacteremias, endocarditis, también nos podemos contagiar con hepatitis, con VIH, con virus Epstein-Barr, con todo este tipo de cosas. ¿Quién me hace estas cosas? ¿Dónde me las hacen? ¿Y con qué? Vamos entonces a la segunda placa. Vamos a la segunda placa porque ya vamos viendo más cosas todavía. Tenemos además mamá, el joven que se quiere poner estas cosas, alteraciones periodontales, es decir, la unión diente-hueso va a empezar a sufrir. ¿Por qué? Porque va a haber un trauma continuo y constante sobre los tejidos blandos. Por ejemplo, si me hago un piercing como lo estamos viendo aquí en la boca, ¿cierto? Mirando hacia afuera en el labio. Fíjate acá. ¿Ya? Lo que está sucediendo. ¿Qué va a pasar con la parte de...? Porque por un lado tiene que tener una rosquilla o una rosca donde apriete, donde sujeta. Sí. Esa rosca va a estar constantemente tocándome. Mira, fíjate... Haciéndome, es como si yo tuviera fíjate en la puerta haciendo... Mira lo que pasa ahí. Dijimos que producían alteraciones periodontales y retención de placa bacteriana y sarro. Fíjate lo que sucede en esta foto acá, por favor, Paola. Ahí tenemos justamente lo que tú dices, el cierre de ese piercing que va hacia afuera de la boca. Y fíjate cómo se movió ese diente. Producto del golpe. Todo el golpe constante hizo que se generara un movimiento. A lo mejor no va a ser el primer día, pero va a hacerse con el tiempo. Acuérdense que el piercing en sí es la inserción de un elemento metálico que va a estar harto tiempo en el lugar. Por lo tanto, aquí ya tenemos un gran acúmulo de sarro y además un diente que se está movilizando. Y acá, peor aún, se está produciendo una tremenda recesión gingival con pérdida de hueso y de tejidos blandos en un diente. Y ese diente lo más probable es que si esto sigue, ese diente lo va a perder. Es una persona que tiene dientes muy bonitos y ya tenemos un diente candidato a pérdida. Así que, ojo, cuidado con eso. Y en este caso que lo veo como más extremo. Mira, este caso es un caso donde aquí ya se había producido una gran retracción y pérdida gingival. Esto es por un piercing de la lengua, ¿ya? En el movimiento.
Aquí hay una zona que fue operada, en realidad están operando porque ahí se había producido una gran retracción y están limpiando y viendo qué daño se había producido. Y el daño fue grande, la verdad es que los daños con pérdida de huesos son daños muy importantes y que son irrecuperables. Veamos ahora la otra, eso pasa dentro de la boca. Otra cosa súper importante en realidad que tiene que ver con vida. No, ¿ya? este se pasó. Ya, este de acá es un piercing de la campanilla. ¿Por qué se puso un piercing ahí en la campanilla? Que Claro. era más bonito. Yo no sé qué pasa ahí, pero la verdad es que, o sea, como Pero te decía, existe, si el está la body imagen, art existe, entonces cada vez se están poniendo en los lugares más inverosímiles. Esto yo lo considero sumamente peligroso, tanto para ponérselo como para que permanezca ahí. ¿Por qué? Porque una de las cosas más peligrosas en sí es la aspiración e ingestión. La aspiración en realidad, señores, si esto se suelta o alguna de estas estructuras se suelta en la noche, en el día, donde sea, acuérdense que esto va atornillado y se puede soltar, y lo aspiramos, nos vamos a morir. Así de sencillo, ¿ya? Sí, claro, sí, puede evitar la claro, se va a producir un tremendo broncoespasmo broncoespasmo y se puede morir uno. Y se puede ingerir también. El ingerir tiene la ventaja que a lo mejor puede salir por nuestro sistema digestivo a través de los intestinos y de nuestras heces, pero también podría potencialmente, si tenemos algo que tiene una zona irregularidad, puede quedarse enredado dentro de nuestros intestinos o perforar ese intestino y generar probablemente un problema bastante grave. ¿Y todo esto comenzó? Por el piercing. Por el piercing, por la moda, ¿ya? Entonces, lo otro es la cialorrea. Cialorrea es un aumento de la cantidad de saliva diaria. En realidad, a medida que nosotros salivamos más, es una cosa buena, pero cuando producimos cialorrea, es decir, que andamos de forma constante, produciendo es como saliva. Los bebés. Claro, los bebés generan harto. claro. Entonces, pero la calidad de la saliva después de tanta producción también va a empezar a disminuir de calidad. Otra cosa importante que a lo mejor no lo saben es que estas alteraciones, estas cosas son metálicas, por lo tanto podrían potencialmente, si la persona usa amalgamas, que es altamente difundido, son las obturaciones de color plata en realidad que se usaron mucho, pueden provocar algo que se llama las corrientes galvánicas, es decir, el a ver, no entendí eso. Mira, te lo voy a comentar. Corrientes galvánicas es cuando tú, una cosa metálica de la boca, porque acuérdate que la boca es como una celda electroquímica por la saliva donde está. Tú tocas a veces con el tenedor, no sé si a alguien le ha pasado alguna vez, y que se tocó con el tenedor la cuchara alguna de las obturaciones metálicas de amalgama que tenía en la boca. Perfecto, amalgama que eran las tapaduras de antes. Antiguas, sí, esa oscura. Que tú la tocaste y de repente sentiste una cosa extraña. Bueno, eso es galvanismo. Corriente galvánica que se sucede con el uso del piercing. O sea, si las personas que tienen tapaduras grises y se hacen un piercing podrían potencialmente tener muy desagradables sensaciones con las obturaciones metálicas. ¿Ya? Eso es importante. Tenemos también las alteraciones del habla, de la masticación y de la deglución, porque es un cuerpo extraño que está metido dentro de la boca. Empiezan a acostumbrar a hablar de una forma diferente. Empiezan a hablar raro, y se producen alteraciones en realidad. Eso son cosas que pasan cosas con la función. También podemos tener lesiones hiperplásicas y epitelizaciones. ¿Qué significa eso? Una lesión hiperplásica es esto que tenemos acá, es decir, el cuerpo se empieza a proteger ante este cuerpo extraño y empieza a generar como más tejido alrededor y a veces tenemos una lesión hiperplástica o bien esto se entierra, el cuerpo lo tapa porque le está produciendo un daño, señora. Entonces quiere taparse y quiere proteger el resto de la estructura y no quiere que tengamos eso ahí. No quiere que haya esto en la lengua en nuestro cuerpo. Por lo tanto, eso es una lesión fibrosa, en realidad hiperplásica, que se generó, porque aquí abajo debe haber un piercing. Entonces, el cuerpo generó algo para protegerse de esa cosa que está moviendo y que está generando daño. ¿Sabes lo que pensé cuando lo vi primero? Que era un dedo. No es un dedo. Que era una expansión. Que era una expansión y estaba mostrando algún dedo. Sí, también lo tenemos acá. Eso es lo que sucede, pero también tenemos la posibilidad cierta de que generemos una zona hiperplasia. Puede pasar eso. ¿Y ahí qué se hace? ¿Se opera, se extrae, extrae, se corta, se saca es como el un chichón primero que sale como de carne, de nervios? Sí, eso es así. Entonces, tenemos varias alteraciones de esa naturaleza. Vamos a la siguiente imagen. Lo otro que tenemos, digamos, los desgarramientos en realidad, piensa que todo eso que está lleno de ganchos y cosas, ponete ropa, una ropa con red en realidad y que se te enrede y alguien pasa y te tira. O sea, ya los niños a veces pasan a ser complicados, pero algunos niños, imagínense esto. Y ahora, por ejemplo, vamos a ver, en sí, es como un resumen de lo que acabamos de ver, que son los riesgos en sí. Los riesgos, el más importante de los riesgos, para mi gusto en realidad, y por eso lo hice una cosa especial, es la aspiración. La aspiración en realidad es un riesgo de muerte, es decir, si eso se nos suelta y nosotros lo aspiramos,
nos podemos morir. Y la mayoría de las ¿Ya? personas que usan estos piercing no se los sacan en la noche. O sea, No, pues, viven con ellos. Viven están con ellos. La ya. verdad es que son alteraciones que están hechas para, o cosas que uno se pone No, sino para el dolor que no le tendrían todos los días en ponerse Claro. a sacarse sería terrible. Claro, Ya. claro, porque en realidad no permitiría que esto sanara, o que se epitelizara, o que cicatrizara en buena forma. La pueden deglutir, que es lo que conversábamos recién. Puede provocar todas esas alteraciones funcionales que estuvimos hablando recién, en el habla, en el comer, en el hablar, en el masticar. Puede provocar daño de estructura. Vimos recién que provocábamos daños nerviosos, que podíamos provocar daños por pérdida de estructura de los dientes, de problemas. Miren aquí el daño de estructura en realidad en una zona que quedó con una cicatriz hiperplásica después de ponerse un piercing. La verdad es que, fíjense, en realidad aquí tenemos una alteración de una expansión de una oreja que se complicó, y la verdad es que después es Yo he muy visto difícil de reparar. expansores sin ellos y la verdad que queda la oreja muy fea. Claro. O sea, yo Es feo, en o alguna sea, oportunidad bueno, le pregunté a un joven. En realidad el tema es de la belleza. Infecciones y complicaciones lo más importante por mala técnica y falta de limpieza o asepsia. Porque es un procedimiento quirúrgico en manos inexpertas y muchas veces en lugares inapropiados. Así que a cuidarse, mamá, con todo esto que tiene acá, convenza a su hijo y póngase los pantalones o las faldas en realidad. Muéstrale las imágenes de lo que Muéstrale pasa. las imágenes de lo que pasa en realidad y que se hagan responsables. Patricia, ¿dónde te ubicamos antes de ir a En la Clínica noticia? Croacia, el Sarmiento 1053, entre O'Higgins y Jorge Montt, barrio croata, y de 9 a 9, como hablamos siempre, Sí. de lunes a viernes, y sábado de 10 a 6. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias, Patricia. Y estábamos hablando de los piercing y ahora nos vamos rápidamente con ellos. Con noticias a la hora y hablando con la Clínica Croacia de los piercing y obviamente, ¿qué es lo que genera todo esto? Jorgito, ¿estás?